al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, Dios le confió a usted un ministerio. Desempéñelo. Funcione como un ministro de Cristo. Él prometió y va a cumplir su promesa. Esa es nuestra esperanza. Aleluya. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén, hermano Rafael. Jesús es el Señor. Amados oyentes, bienvenidos al buen disfrute del suministro espiritual, el alimento diario. Aleluya. Estamos en la serie Dios nos llama para su reino y gloria. Amén. El tomo es El poder del Evangelio. Aleluya. Estamos en la semana 1. Y el tema de la semana es el poder del Evangelio. Amén. Amados, os invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Amén. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Amén. Porque os acordáis, hermanos. Amén. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Verdad. De nuestro trabajo y fatiga, oh Señor Jesús. Como trabajando de noche y de día. Verdad. Es como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Oh Señor Jesús, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aleluya, os predicamos el Evangelio de Dios. Oh Señor Jesús, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Amén, aleluya. Hoy veremos el cuidado de Pablo para con la iglesia en Tesalónica. Amados, Pablo se quedó en Tesalónica por un tiempo. Aunque no se sabe con certeza qué tiempo exacto fue su estancia allá. Algunos afirman que permaneció allí solo 3 semanas. Esto podemos ver en Hechos capítulo 17 versos 1 y 2. Por este relato, vemos también que Pablo y Silas predicaron el Evangelio a una gran multitud de griegos y que mujeres piadosas y distinguidas creyeron en la palabra. Eso está en los versos 3 al 4. La mención acerca de diferentes mujeres refuerza la importancia del ministerio de mujeres para la construcción de la iglesia. Después de un tiempo, los judíos, cegados por la envidia, se levantaron contra Pablo y los nuevos hermanos. Es por eso que tenía que salir de la ciudad y dirigirse a Berea. Eso está en Hechos capítulo 17, versículos 5 al 10. Mirando otros pasajes, podemos decir que lo más probable es que Pablo y Silas hayan pasado más de 3 semanas en Tesalónica. Quizás su estancia allí duró unos meses.
según las evidencias que presentamos a continuación. La primera evidencia radica en el hecho de que, mientras permanecieron en la ciudad predicando el Evangelio, Pablo y Silas trabajaron día y noche para no vivir a expensas de los hermanos y no ser una carga para los tesalonicenses. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 y el capítulo 3, verso 8. Si solo hubieran estado allí 3 semanas, todo ese trabajo no habría sido necesario. La segunda evidencia es que después de dejar Tesalónica, Pablo y Silas dejaron la iglesia en una condición muy próspera, con los hermanos en una etapa temprana bastante avanzada en experiencia y testimonio de la palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 8. En 3 semanas sería muy difícil establecer una iglesia con este tipo de madurez espiritual. La iglesia en Tesalónica se convirtió en un modelo para las otras iglesias en Macedonia y Acaya. Y esto exige mucho tiempo y dedicación invertidos. Hubo un cambio completo en la vida de los hermanos, porque abandonaron los ídolos y se convirtieron totalmente a Dios. Eso está en el versículo 9. La última evidencia de que probablemente permanecieron más de 3 semanas está en Filipenses capítulo 4, verso 16, cuando Pablo explica que la iglesia de Filipos les había enviado suministros más de una vez mientras estaban en Tesalónica. La distancia entre una ciudad y otra era de 160 a 170 kilómetros. Como viajaron a pie, ellos demoraban más de 5 días para cubrir esa distancia. Entonces, les sería muy difícil a los hermanos de Filipos ir 2 veces a Tesalónica en solo 2 semanas. La iglesia en Tesalónica era nueva, y por eso Pablo cuidó de los hermanos durante algunos meses, hasta que los judíos y los desocupados se levantaron con él y contra Silas y los demás hermanos. Cuando Pablo y Silas salieron apresuradamente de Tesalónica, fueron a Berea. Eso está en Hechos capítulo 17, versículos 10 al 13. Sin embargo, los judíos vinieron de Tesalónica y persiguieron a Pablo, quien fue llevado por unos hermanos a Atenas. Pero, antes de salir de Berea, dejó allí a Silas y Timoteo. Versículo 14. En Atenas, Pablo envió un mensaje para que los 2 lo encontraran. Eso está en el versículo 15. Como Pablo estaba muy preocupado por la condición de la iglesia de Tesalónica, envió a Timoteo de Atenas y a Tesalónica para confirmar la fe de los hermanos, consolarlos y animarlos. 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 al 3. Tan pronto como Timoteo fue a Tesalónica, Pablo también envió a Silas a esa misma región de Macedonia, probablemente para Filipos y Berea. Vemos esto porque, después de que Pablo dejó Atenas y llegó a Corinto, Timoteo y Silas bajaron de Macedonia para encontrarse con él allí. Eso podemos ver en Hechos capítulo 18, versos 1 y el verso 5. Debido a las noticias traídas de Macedonia por Silas y Timoteo, Pablo escribió con ellos las 2 epístolas a los tesalonicenses. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, la parte A, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 1, la parte A. Amado oyente, esto muestra que en el corazón de una persona que sirve al Señor hay preocupación por las iglesias. Todos necesitamos tener tal corazón.
principalmente durante estos días de pandemia, razón por la cual debemos orar por todos los hermanos. Que el Señor nos conduzca siempre por este camino de cuidado mutuo. Aleluya. Oh Señor Jesús, amados, todos necesitamos tener tal corazón, principalmente durante estos días de pandemia, razón por la cual debemos orar por todos los hermanos. Que el Señor nos conduzca siempre por este camino del cuidado mutuo. Amado oyente, que el Señor le bendiga con todas estas palabras este día. Jesús es nuestro Señor. Amén.